Mi padre nunca habló de aquella expedición con ninguno de sus hijos. Ocasionalmente se le escapaba alguna frase, pero nunca nos dejó leer sus diarios mientras vivió. Estaban bajo llave. Mi padre nunca hablaba. Sí decía que lo había pasado mal. Nosotros éramos pequeños, un poco demasiado pequeños para escucharle, pero aparte de eso, nunca le oí hablar mucho de ello. La expedición transantártica imperial de 1914, bajo el liderazgo del explorador polar Sir Ernest Shackleton, habría sido el último gran viaje de la heroica era de los descubrimientos. Era un plan osado. Un pequeño grupo iba a cruzar el continente antártico por primera vez. Según la leyenda, Shackleton anunció la expedición en un ahora famoso anuncio. Se buscan hombres para viaje arriesgado, poco sueldo, mucho frío, largos meses de oscuridad total, peligro constante, regreso a salvo dudoso. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Ernest Shackleton. Mi abuelo, el coronel Ordlis, siempre estaba buscando una oportunidad para hacer algo excepcional. Y un anuncio así debió ser una tentación para mi abuelo. No pudo resistirse. Chippy McNish vio un anuncio en el periódico en el que se buscaban hombres para ir a la Antártida. Y decía, quizá no regrese. En fin, él fue a informarse y se fue. 5.000 hombres, desde marineros a científicos formados en Cambridge, respondieron.
Al igual que al mismo Ernest Shackleton, les empujaban esperanzas de aventura y de gloria. Cuando tenía 22 años soñé que algún día iría a la región del hielo y la nieve y que avanzaría y avanzaría hasta llegar a uno de los polos de la Tierra. Con las exploraciones, Shackleton había ganado fama y un título de caballero, pero todavía no había hecho realidad su sueño. 2 veces anteriores se había dispuesto a llegar al Polo Sur, y 2 veces había vuelto derrotado. Y finalmente se le adelantó el noruego Roald Amundsen. La nueva aventura de Shackleton cautivó la imaginación de los británicos, aunque no todos estaban impresionados. El ministro de Marina Winston Churchill, por ejemplo, veía al famoso explorador como un simple aventurero y rechazó su último proyecto. «Ya se han derrochado suficientes vidas y dinero en esta estéril hazaña», escribió. «El polo ya ha sido descubierto. ¿De qué sirve otra expedición?». No obstante, en agosto de 1914, tras 7 frenéticos meses de preparativos, Shackleton y su tripulación de 27 hombres estaban listos para partir. Pero mientras su barco zarpaba, el mundo en que se había concebido el sueño de Shackleton se estaba derrumbando. Estalló la Primera Guerra Mundial en Europa. Shackleton ofreció su barco y sus hombres a Gran Bretaña para la guerra. La Marina declinó la oferta con una sola palabra: procedan. El barco de Shackleton, el Endurance, se llamaba así por el lema de su familia, por la resistencia a la conquista, una frase que resumía el espíritu y la fuerza del propio Shackleton. Estaba dispuesto a no repetir los errores anteriores que le habían costado el premio del Polo Sur. Siguiendo el ejemplo de los noruegos, Shackleton llevó consigo 69 perros de trineo canadienses. También se almacenarían provisiones de comida para el grupo de 6 hombres que harían en trineo el viaje de 2.400 kilómetros a través del continente antártico. El barco de Shackleton se acercaría a la Antártida desde las aguas cubiertas de hielo del poco conocido mar de Weddell. La entrada al mar era la isla de Georgia del Sur, el último puerto de escala del Endurance. Una avanzada de humanidad en medio de las inmensidades heladas, la isla albergaba un puñado de pequeñas comunidades balleneras dirigidas por hombres de las compañías. Un sacerdote local describió románticamente a estos balleneros como una abigarrada raza de antiguos nobles y otras criaturas caídas que ahora arrancan grasa o recogen aceite. Muchos, o la mayoría, están reñidos con la vida. Ernest Shackleton tenía algo en común con aquellos rebeldes y solitarios. Nacido en Irlanda, se había casado con la hija de un acomodado abogado inglés, pero era un marido y un padre indiferente. Un alma inquieta. Siempre había sido más feliz en sus largas expediciones. Una vez escribió a su mujer: «A veces pienso que no sé hacer nada más que estar lejos en lo desconocido». Shackleton no era un hombre de 9 a 5, un hombre de rutinas. Quería ser un gran hombre. Buscaba grandeza, reputación. Y en cierto modo, creo que no se habría detenido ante nada por conseguir fama y fortuna. Durante todo el mes de noviembre, Shackleton y su tripulación esperaron, esperando que las condiciones inusualmente frías del mar de Weddell mejorasen con la primavera austral. El fotógrafo de la expedición, Frank Harley, empezó su trabajo captando imágenes de animales exóticos para un ansioso público británico. La venta de derechos de las filmaciones y fotos habían sido cruciales para financiar la costosa aventura. Piers Blackburn, un joven polizón galés, a veces hacía de ayudante de Harley. Blackburn se había enamorado del Endurance cuando había atracado en Buenos Aires camino del sur.
La señora Chippy, el popular gato del carpintero que también iba en la expedición, se había caído por la borda durante el viaje y el barco había dado la vuelta para recogerle. La tripulación aprovechó la última oportunidad de enviar cartas a casa. El navegante Hubert Hudson escribió a su padre: Querido papá, solo unas líneas antes de zarpar. Hasta ahora nos lo hemos pasado muy bien y creo que nos va a ir bien. Espero volver a estar en casa dentro de 19 meses e ir directamente al frente. Qué gloriosa la época en que vivimos. A primeros de diciembre, Shackleton no podía esperar más y quería aprovechar el verano antártico. Había invertido todos sus recursos en la expedición y tras él, Europa estaba en guerra. Ya le habían arrebatado su sueño 2 veces. Entonces tenía 40 años y aquella era su última oportunidad. El 5 de diciembre de 1914, el Endurance abandonó la isla y se dirigió al sur. El tercer día se encontraron con el enemigo, las enormes masas compactas de agua de superficie conocidas como témpanos flotantes. Los témpanos se extendían hasta el horizonte, separados solo por espacios de agua abierta conocidos como canales. El reto sería navegar aquella maraña movediza de 1.600 kilómetros hasta llegar al continente. El doctor Alexander Maclan, un cirujano escocés y uno de los cuidadores de los perros, escribió sus observaciones del gran espíritu del capitán del barco, Frank Worsley. Worsley se especializó en arremeter y tengo la ligera sospecha de que a menudo se desviaba de la ruta para buscar un buen témpano contra el que arremeter para partirlo en dos. Le encantaba sentir el choque, la sacudida y la sensación cuando el hielo se rompía y pasábamos a través de él. Algunos días el barco tenía que detenerse por el hielo. Otros recorría largos tramos en agua abierta. Tras 6 semanas de viaje, el Endurance estaba solo a 160 kilómetros del continente cuando entró en un campo de hielo duro que obligaba al barco a ir muy despacio. El capitán Worsley dejó constancia de una decisión fatal. Las características del hielo han vuelto a cambiar. Los témpanos son muy gruesos. No podemos abrirnos paso si no es con un gasto de energía muy grande. Por tanto, preferimos ponernos a la capa por el momento para ver si el hielo se abre cuando este viento del noreste se calme. Pero cuando amaneció, los hombres comprobaron que el hielo se había cerrado alrededor del barco. No se veía nada de agua en ninguna dirección. Pasaban los días y el hielo no daba muestras de ceder. El hecho que selló su destino era recordado años después por el meteorólogo de la expedición, Leonard Hussey. El 14 de febrero de 1915 la temperatura bajó de repente de 8 a 28 grados bajo cero. Y todo el mar se heló y nosotros nos helamos con él. Un canal se abrió inesperadamente a unos 400 metros del barco, ofreciendo una oportunidad de llegar a aguas abiertas.
Por supuesto, no teníamos explosivos para abrirnos paso, solo teníamos picos y palas. Durante 48 horas, los hombres atacaron el hielo. Frank Harley, quien filmó la agotadora lucha de los hombres por la libertad, escribió en su diario: Todos los hombres trabajaron hasta medianoche, cuando se hizo una medición de los 2/3 restantes. Lamentándolo, se decide abandonar la tarea, porque el resto del hielo es impracticable. Estuvieron atrapados hasta la primavera, unos 7 meses después. Fuera incluso de contacto por radio, nadie en el mundo sabía dónde estaban. Habían embarrancado a solo un día de navegación de su destino. En su diario, el Dr. Maclan escribió: Era más que atormentador, era enloquecedor. Entonces Shackleton tuvo una de sus chispas de verdadera grandeza. No se puso furioso ni mostró hacia afuera la más mínima señal de decepción. Nos dijo simplemente y con calma que tendríamos que pasar el invierno en el hielo. Nunca perdió el optimismo y nos preparamos para el invierno. El optimismo era el centro de la personalidad de Ernest Shackleton. Conocido por todos como The Boss, el jefe, era un líder nato que desde su juventud estuvo empujado por una romántica búsqueda de aventura. A los 16 años había navegado como grumete. A los 24 recibió el título de capitán del servicio de la Marina Mercante. Poco después fue escogido como oficial en el primer viaje histórico de Robert Falcon Scott. Allí vio brotes de tensión entre hombres de diferentes personalidades y clases, juntos en espacios pequeños, y observó cómo se erosionaba la moral bajo el inadecuado liderazgo de Scott. Shackleton sabía que él podía hacerlo mejor. Ahora su propia expedición estaba en apuros, atrapada en el hielo, yendo a la deriva hacia el norte. La tripulación estaba inquieta. El coronel Thomas Ortliss, el almacenero y experto en motores, irritaba a todos con sus aires de superioridad. En una anotación característica de su diario observaba: Me he empeñado en sentarme en la misma mesa que el cuarto oficial y el carpintero, que es un perfecto cerdo en todos los sentidos. Pero lo he hecho para intentar acomodarme a ideas y modales menos refinados que los míos. Otros compartían su desagrado por la mezcla de clases diferentes. McNish, el carpintero, dedicaba unas cuantas palabras claras al superior experto en motores.
Ordlis está en cama con un tirón en la espalda. Ayer estuvo apartando nieve. El primer trabajo que ha hecho desde que salimos de Londres. Shackleton insistía en que los hombres mantuvieran una rutina cotidiana estricta y controlaba minuciosamente su moral. Cuando había amenaza de disensión, Shackleton estaba dispuesto a actuar contundentemente. John Pinson, un campeón de lucha de los pesos pesados, a quien pillaron intimidando a los marineros, fue llamado al camarote de Shackleton. Salió degradado. Todos, incluido el jefe, trabajaban juntos. El marinero Walter Howe recordaba: todos trabajaban. No importaba quiénes fueran o lo que fueran. Sus cualificaciones no contaban para nada. El científico James Worthy fue asignado a una brigada de limpieza. Todos estaban dispuestos a colaborar en lo que fuera, incluso en fregar el suelo, y creo que el mismo Shackleton, con su origen irlandés y su capacidad para comunicar y participar, hizo que todos sintieran que eran uno. Eran un equipo, no unos frente a otros. También comunicó a sus hombres que los anteponía al objetivo de la expedición. El objetivo era grande, pero ellos eran más importantes. El segundo en el mando, Frank Wild, había estado con Shackleton en 1909 cuando el Boss, al quedarse sin provisiones, renunció al polo para salvar a sus hombres de una muerte segura. Wild le había visto volver atrás estando a solo 156 kilómetros de la meta. Una noche, cuando ambos hombres estaban a punto de morir de hambre, Shackleton obligó a Wild a comer una galleta de sus escasas raciones propias. Wild escribió: supongo que nadie más en el mundo puede darse cuenta de la generosidad y solidaridad que me mostró con ello. Yo sí. Por Dios que nunca lo olvidaré. El terreno flotante formaba elevaciones por la presión y se hacía más difícil de negociar. El hielo cubría todo su horizonte. Mientras iban a la deriva, Shackleton recordaba el destino del barco Bélgica, que también se había quedado durante un invierno en el hielo, y su tripulación había sucumbido a las luchas internas y finalmente a la demencia. Los hombres recurrieron a los perros, que rápidamente se convirtieron en compañeros indispensables. Harley escribió: unas palabras sobre mis perros. Shakespeare, alias Tachko, Hollyhound y Buck Whiskers. Es un animal magnífico. En cierto modo parece un perro pastor inglés. Es una criatura noble, de paso digno, maestro del equipo en combate y líder en sagacidad canina. Un buen líder encuentra la mejor ruta en terreno abrupto y duro. No permite peleas en el equipo, ni se entretiene con bufonadas caprichosas. Un equipo de 9 perros puede acarrear unos 500 kilos. Mi equipo es uno de los mejores. El nacimiento de 4 cachorros cautivó a todos los hombres. Tom Crean, un marinero duro como era, se convirtió en su padre adoptivo.
Los hombres pasaban los largos meses jugando al fútbol, con veladas teatrales, con conciertos semanales de gramófono, y un memorable torneo de corte de pelo. Macnish escribió: Parecemos presidiarios. Y ahora no estamos muy distanciados de esa vida. Pero aún esperamos volver a la civilización algún día. En mayo llevaban más de 3 meses atrapados. El sol desapareció por el horizonte dejando días oscuros como la noche hasta el final del invierno. Las provisiones para los trineos eran una mofa para la ambición de Shackleton y para los sueños de sus hombres. Mientras tanto, siniestras fuerzas estaban actuando. El hielo, su viejo enemigo, amenazaba al indefenso barco. Bajo la presión de témpanos muy comprimidos, enormes bloques de hielo se plegaban y formaban crestas que amenazaban con aplastarlo. En julio, una ventisca azotaba el Endurance. Mientras el hielo crujía y empujaba, Shackleton daba vueltas en su camarote. El capitán Worsley recordaba: Me dijo, el barco no puede sobrevivir aquí, capitán. Es solo cuestión del tiempo. El hielo se queda lo que atrapa. El Endurance sobrevivió, pero mientras el invierno daba paso a la primavera, las embestidas continuaban. En una entrevista 40 años después, el marinero Walter Howe todavía recordaba el barco tambaleándose por los golpes. El hielo envolvió el lado de estribor y levantó el barco completamente y lo inclinó mucho hacia babor. Y la madera empezó a crujir. ¿Oían ustedes la madera crujir cuando el hielo aumentaba? Era inevitable. Era como fuegos artificiales o disparos de cañón. Juntos, Shackleton y White comprobaron los daños del hielo. Ortlieb escribió: Sir Ernest debe haber sufrido una terrible ansiedad últimamente, aunque es tan inescrutable que nadie podría haber detectado nada inusual en su comportamiento. Sé con certeza que en 3 días no se acostó ni una vez. Y no creo que se desvistiera en 10 días. Los hombres trabajaban incansablemente para apartar el hielo del barco. Incluso el habitualmente estoico Macnish estaba conmovido. Escribió: Había momentos en que pensábamos que era imposible que el barco pudiera soportarlo. Todos hicimos un acto lo más pequeño posible con nuestras ropas de abrigo. Yo he puesto las fotos de mis seres queridos dentro de una Biblia. A finales de octubre, el hielo atacó con fuerza renovada, abriendo tablazones del lado de estribor. El agua inundó la bodega. Todos los hombres trabajaron con las bombas durante 3 días y noches para salvar el Endurance. Harley escribió: El barco cruje y se tambalea. Las ventanas se parten y las tablas de cubierta se agrietan y se tuercen. En medio de estas profundas e impresionantes fuerzas, nosotros somos la personificación total de la inutilidad indefensa. El 27 de octubre de 1915, 10 meses después de quedar atrapados en el hielo, Shackleton dio la orden de abandonar el barco. El marinero Howe recordaba: Shackleton envió a Frank Wild, quien nos explicó que teníamos que irnos. Con anterioridad, probablemente Sir Ernest había visto la luz roja y los trineos estaban cargados con el máximo de provisiones.
Hay que recordar que para un marinero, su barco es su hogar. Y una vez abandona el barco, está perdido. Los aventureros de la expedición, las personas que esperaban quedarse y sabían a qué se enfrentaban, como Tom Crean y Worsley, el mismo Shackleton, Wilde, se adaptaron un poco más fácilmente, aunque era duro. Les había quedado una fracción de sus provisiones originales y 3 de los 4 botes salvavidas del barco. Estaban a menos 28 grados centígrados. Tenían tiendas y ropa, pero no había suficientes sacos de dormir de piel para todos. William Buckwell, un marinero americano, recordaba la lotería que organizó Shackleton. Hubo alguna trampa en la extracción, porque a Sir Ernest, el señor Wilde, el capitán Worsley y algunos de los otros oficiales les tocaron sacos de lana. Los buenos sacos de piel calientes les tocaron a los hombres que estaban bajo su mando. En la fría mañana, Shackleton reunió a la compañía para explicarle su plan. El doctor Macklin escribió: Como siempre con él, lo pasado, pasado estaba. Sin emoción, melodrama ni agitación, dijo: hemos perdido el barco y las provisiones, así que nos iremos a casa. Aquella apariencia tranquila ocultaba la noche que había pasado Shackleton dando vueltas por el hielo solo. Los pensamientos que me venían a la cabeza en la oscuridad no eran alegres. La misión ahora era procurar la seguridad de los hombres, y para ello tengo que usar todos los conocimientos que me ha proporcionado mi experiencia en la Antártida. Nada puede hundir más a un hombre que ver sus sueños derrumbarse. Pero por otro lado, él se dio cuenta de que si una meta había desaparecido, tenía otra. Y pensó: si no puedo atravesar el continente, haré que mis hombres vuelvan vivos. Porque no hay que olvidar que las exploraciones polares estaban llenas de cadáveres. Aquel deseo, que era un deseo fanático de volver con sus hombres vivos, aquello se convirtió en la fuerza motriz. Era lo único que le importaba. Ese cambio de intentar obtener lo que te has propuesto a reponerte de la derrota es un esfuerzo que ha hundido a muchos hombres, pero no hundió a Shackleton. El primer impulso de Shackleton fue ir a la tierra más próxima, a unos 563 kilómetros al oeste. Los hombres podían llevar 1 kilo de posesiones por cabeza, con pocas excepciones. A Hussey se le permitió llevar su banjo, al que Shackleton llamaba medicina mental vital. Pero no podía haber más bocas que alimentar. Por orden de Shackleton, 3 cachorros y la señora Chippy fueron sacrificados. Estoy seguro de que lo correcto es intentar andar. Si logramos hacer 8 u 11 kilómetros al día, nuestras probabilidades de llegar al lugar seguro aumentarán enormemente. Será mucho mejor para los hombres sentir que van camino de tierra que sentarse y esperar. Pero tras 3 días de dura marcha, aún estaban a vista del barco. La marcha hacia tierra había resultado inútil. Ahora no quedaba más que hacer que observar y esperar. Se rescataron provisiones y comida del barco. Los hombres recorrían su cubierta rota, recuperando lo que podían, y lo llevaban al campamento.
Frank Harley hizo una operación de rescate a su cuarto oscuro sumergido. Escribió: durante el día pasé por las gruesas paredes del refrigerador para recuperar los negativos que estaban guardados allí. Los encontré bajo 1,5 metros de hielo y atándomelos a la cintura y buceando los saqué. Juntos, Shackleton y él seleccionaron 120 negativos y los sellaron en latas de estaño. Shackleton obligó a Harley a destruir los 400 restantes para que no tuviera la tentación de recuperarlos más tarde. Harley solo se quedó con una cámara Kodak de bolsillo y 3 carretes. El 21 de noviembre, el barco roto se hundió completamente bajo el hielo. Shackleton escribió simplemente: a las 5 de la tarde se hundió. No puedo escribir sobre ello. Ahora no quedaba nada del Endurance y su larga batalla, excepto las imágenes de Harley. Cuando el barco se hundió, mi abuelo, lo sé, se sintió enfermo. No se sentía bien sobre el hielo. Era algo nuevo. Él había visto nieve de niño, pero nunca había pisado un iceberg. Así que era un juego nuevo, por así decirlo. Lo que pensaban era, como cualquier ser humano, supongo, ¿vamos a salir vivos? La deriva del hielo había arrastrado a los hombres 2090 kilómetros desde que habían quedado atrapados. Ahora esperaban que la misma deriva les llevase a tierra. Si no, iban rumbo a mar abierto. Harley escribió: es imposible concebir, incluso para nosotros, que estamos viviendo en una colosal balsa de hielo, que solo 5 metros de agua helada nos separan de 2000 brazas del océano, y que vamos a la deriva, bajo los caprichos del viento y las mareas, hacia Dios sabe dónde. Usaron madera del barco para construir un nuevo hogar, el campamento Océano. El timón se convirtió en el nuevo fogón. Harley convirtió ingeniosamente parte de la caldera del barco en una estufa, y usaban piel de pingüino y grasa de foca como combustible. Se estableció una rutina cotidiana. Cazar pingüinos y focas se convirtió en la actividad principal. Todos los hombres sabían que el rescate era imposible. Conseguían seguir vivos, pero ¿con qué fin? Lo pasaron bastante mal en el hielo. Pero dicho eso, al final, en todo momento, el enemigo de Shackleton no era el hielo, sino sus propios hombres, en el sentido de que era su moral. Aquello era el enemigo. Tenía que impedir que su moral se hundiera. El hielo no era nada. Todos podemos enfrentarnos al hielo, pero enfrentarse al espíritu humano es muy difícil. Un mes después de abandonar el barco, un ataque de ciática tuvo a Shackleton en su tienda durante 2 semanas. Al salir de su confinamiento forzoso, tomó la sorprendente decisión de intentar una segunda marcha hacia tierra. En su diario relataba:
Una brisa de esperanza agradable recorrió el campo cuando lo anuncié. Nada estaba más lejos de la verdad. Una vez más, los hombres arrastraron los botes salvavidas que pesaban más de 1 tonelada cada uno, abriéndose camino por crestas que les obstaculizaban el paso. Había momentos en que andaban con la nieve hasta las rodillas. El cuarto día, McNeice se plantó. Con anterioridad, el carpintero había propuesto construir una balandra con los restos del Endurance. Shackleton había rechazado el plan. Ahora McNeice se rebelaba abiertamente y se negaba a continuar. Su deber de obedecer órdenes, afirmaba, había terminado con el abandono del barco. Chippy era un hombre al que no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer. ¿Sabe lo que quiero decir? Era claro y sincero. Si no le gustaba una cosa, te lo decía. Él era esa clase de hombre. La autoridad no significaba nada para él. Shackleton reunió a los hombres y leyó los artículos del barco, confirmando rotundamente su mando. A pesar de la pérdida del barco, anunció, todos los hombres recibirían su salario hasta que llegasen a puerto. McNeice se retractó. El motín se había evitado. Ningún líder al borde de la supervivencia puede tolerar la más mínima amenaza a su autoridad. Shackleton, de hecho, estaba dispuesto a disparar al carpintero si era necesario, y habría sido justificado, porque había un peligro oculto allí, y era que el carpintero solo estaba expresando las opiniones de otros 2 o 3 miembros de la tripulación, y es posible que de más. Y si no se hubiera aplastado aquello inmediatamente, todo el grupo se habría desintegrado. 2 días después del enfrentamiento con McNeice, Shackleton se vio obligado a reconocer su propio error y puso fin a la marcha. En su diario, Shackleton escribió: Me acosté, pero no podía dormir. Estoy nervioso. Todos van bien excepto el carpintero. Nunca le olvidaré en estos momentos de tensión y dificultad. Shackleton había sofocado la rebelión, pero no podía aplacar todas las dudas que amenazaban con erosionar su autoridad. Una semana de agotador esfuerzo había dejado a sus hombres peor que antes, y habían tenido que abandonar material muy valioso. La vida en la nueva base, el campamento Paciencia, sería mucho más dura. Surgían más dudas sobre el criterio del jefe. Las reservas de comida se estaban agotando, pero Shackleton había impuesto limitaciones estrictas sobre la cantidad de carne de pingüino y de foca que se almacenaba, insistiendo en que les sacaría del hielo antes del invierno. Lionel Greenstreet, el primer oficial del barco, cuestionaba abiertamente la filosofía del jefe. Su sublime optimismo constante es, en mi opinión, una locura total. Todo iba a salir bien, y no se tuvo en cuenta que las cosas podrían salir de otra manera. Y aquí estamos. Shackleton replicaba: Eres un maldito pesimista. Por una vez, Ortlieb expresó los temores de muchos. Necesitaban carne, escribía, por si tenían que pasar otro invierno en los témpanos. Era importante tener, al igual que municiones, tener provisiones. Y la famosa frase de Wellington no era que el ejército marcha con el estómago. Eso le parecía elemental a él. Al final, fue la opinión del jefe la que se impuso. La gran característica de Shackleton era la capacidad para atraer lealtad, incluso contra el mejor criterio de sus hombres. Y eso tiene que depender de alguna fuerza del carácter, alguna llama que arde dentro de un hombre.
La caza escaseaba. No había comida para los perros. Shackleton dio a Wilde la ingrata orden de matar a algunos equipos de perros. Harley rindió su último homenaje a su viejo compañero. Salve, viejo amigo Shakespeare. Siempre te recordaré. Intrépido, fiel y diligente. En unas semanas mataron a los demás perros. Y esta vez se los comieron. McNish escribió: Frank Wilde mató al último de nuestros perros, del que nos quedamos los 5 cachorros para comer. Su carne es como un manjar tras habernos alimentado tanto tiempo con carne de foca, y estos últimos 14 días, casi con nada. Mientras los hombres iban a la deriva hacia el borde del hielo, este empezó a desintegrarse a su alrededor. Un día, Ortlieb se despertó sintiéndose mareado. El hielo se había vuelto tan fino que se sentían los movimientos del mar a través de él. Pronto no quedaría nada debajo de ellos. Finalmente, Shackleton pensó que tenían que subirse a las barcas y buscar una isla para escapar del hielo. El problema era hacia dónde iban a ir. Y hay una intrigante colección de siluetas de islas que Worsley llevó consigo para saber dónde estaban cuando vieran un poco de tierra, porque, de lo contrario, ¿cómo sabían lo que iban a ver? Sus sistemas de orientación, por muy bien que los usaran, eran primitivos. Y se embarcaron en aquel viaje en barca, desde el hielo, sin saber dónde iban a ir a parar. Varias recaladas eran posibles. Las más próximas eran las islas Clarence y Elefante, a unos 160 kilómetros al norte. La isla Decepción, a unos 240 kilómetros al oeste, donde se sabía que había provisiones para marineros que habían naufragado. Shackleton escogió la isla Decepción. Los 3 pequeños botes salvavidas llevarían a los 28 hombres en un viaje que nadie sabía cuánto duraría. El marinero William Backwell recordaba el histórico día de la partida. Nuestro primer día en el agua fue uno de los más fríos y peligrosos de la expedición. El hielo se movía mucho. Era muy difícil mantener los botes en los canales abiertos. Muchas veces nos salvamos por poco de ser aplastados cuando se juntaban las grandes masas de hielo. Durante los primeros días del viaje, sacaban los botes del agua cada noche para dormir. Sin la cámara de cine y con pocos carretes fotográficos, sería el artista de la expedición, George Marston, quien dejaría constancia de sus pocos sólidos campamentos sobre el hielo a la deriva. Leonard Hussey y Walter Howe recordaban la noche en que se produjo el desastre. Íbamos a la deriva sobre un trozo de hielo. Teníamos frío, estábamos helados. Era una noche totalmente oscura y el hielo se abrió justo debajo de la tienda. Estábamos 8 allí. Un pobre chico llamado Holness cayó al agua con su saco de dormir. Shackleton miró por la grieta y vio un hombre flotando dentro de su saco de dormir. Shackleton cogió a Holness y lo subió al hielo con su saco, sabiendo que solo podría sobrevivir unos minutos en el agua helada. Segundos después, el hielo volvió a juntarse con una fuerza tremenda. Recuerdo que Shackleton le dijo a Holness: ¿estás bien? Sí, señor, le contestó. Estoy bien. Lo único que lamento es que mi maldito tabaco se ha quedado ahí abajo. Shackleton escribió:
Ráfagas constantes de lluvia y nieve nos impedían ver las estrellas y nos empapaban. De vez en cuando, las espectrales sombras de petreles blancos y plateados y de gaviotas árticas destellaban cerca de nosotros. Y por todas partes se oía el suplido de las orcas. Sus silbidos cortos y agudos sonaban como repentinos escapes de vapor. Solo dureza de remar. Mi padre decía que al final de un turno tenían que despegarte las manos de los remos, y es muy difícil imaginar lo que se debe pasar cuando intentas dormir con las manos totalmente heladas, la ropa probablemente empapada y con hambre. Los días pasaban remando penosamente y achicando agua. No lograban encontrar hielo estable y ahora pasaban las noches esperando impotentes en el negro mar. Para completar su desgracia, muchos hombres padecían disentería. Creo que solo tomaban una bebida caliente al día. Y decía que solo comían una galleta de barco, la cual, según sus propias palabras, se mira para desayunar, se chupa para comer y se come para cenar. Lo que impidió que se derrumbasen fue la fuerza de voluntad de Shackleton, su liderazgo, aquella llama que ardía en su interior, y eso se manifestaba de diferentes maneras, ya fuera con Shackleton haciendo de marinero consumado en la proa del bote, conduciendo a su pequeño escuadrón al lugar seguro, o haciendo de madre para sus hombres, volviéndose de pronto para consolar a alguien o para prepararle comida, y actuando básicamente como una gallina con un pollo. Y al minuto siguiente era un rigorista haciendo avanzar a sus hombres. Es difícil imaginarlo, pero probablemente veían cosas de gran belleza en aquel viaje. Íbamos atados los 3 botes por el mal tiempo. Y durante la noche, varias ballenas, no sé de qué especie, soplaban cerca de nosotros. Y si hubieran tocado una de las cuerdas, sin duda los 3 botes habrían desaparecido. Y nosotros también. Durante días y noches sin dormir, los timoneles manejaron los timones. Cuando Worsley terminó su turno, tuvieron que acostarle en el bote y abrirlo lentamente de su posición acurrucada como una navaja. Vencidos por la desgracia y el miedo, algunos hombres se derrumbaban y lloraban. Ahora Shackleton sabía que tenía que llegar a tierra a toda costa. Cambiaron de rumbo y se dirigieron a la isla Elefante. La noche del 6º día, los cielos se oscurecieron al noroeste y se desató una galerna. Inundado de agua, uno de los botes corría peligro de hundirse. Ortlies, que hasta entonces se había negado a remar, reaccionó ante la crisis y achicó agua para salvar a sus compañeros. Mi abuelo fue siempre un hombre que quería hacer una hazaña. Remando es imposible hacer una hazaña. Todos están en el mismo remo haciendo lo mismo. Achicar agua, salvar la vida de todos. Aquello era como un regalo del cielo para mi abuelo, porque todos sabrían que había estado en pie toda la noche achicando agua. O sea, los caballeros no reman, pero hacen todo lo necesario para salvar vidas. Cuando amaneció, Shackleton escribió: El cielo estaba muy nublado por la mañana. A las 7 de la mañana estábamos justo debajo de los acantilados que quedaban sumergidos en el mar antes de verlos. La isla Elefante. Los hombres habían estado 7 desoladores días en el mar y más de 7 meses sobre hielo a la deriva.
Hacía 1 año y 4 meses que no tocaban tierra. Con los dedos congelados, Harley describía el desembarco. En su diario, Harley escribió: Muchos hombres estaban demacrados por el agotamiento, la fatiga y el frío. Muchos sufrían aberración temporal. Otros temblaban como si tuvieran perlesía. Los hombres se tambaleaban por la playa como borrachos. Algunos enterraban sus caras en las piedras. Worthy recordaba comportamientos más estremecedores. Algunos hombres estaban medio locos. Uno cogió un hacha y no paró hasta que hubo matado unas 10 focas. Shackleton ordenó que se preparase comida. Era la primera comida caliente en 3 días. Harley describía la primera noche. Montamos las tiendas rápidamente, nos metimos en ellas y nos dormimos profundamente casi al instante. Qué maravilla despertarse y oír los graznidos de los pingüinos mezclados con el mar. Dormirse y volver a despertar y sentir que es real. Hemos llegado a tierra. La tierra a la que habían llegado era una franja de playa baja que no ofrecía protección. 2 días después, Shackleton condujo a los hombres a una segunda base en el lado occidental de la isla. El nuevo acampamiento se llamó Cabo Wild por Frank Wild. Para los marineros era el maldito Cabo Wild. Los botes llegaron a tierra entre lluvia y aguanieve. Por la noche se desató una galerna que hizo trizas una de las tiendas y se llevó material al mar. Los hombres se metieron debajo de los botes para refugiarse y temblaban bajo sus impermeables mientras el viento amontonaba nieve sobre ellos. La ventisca duró 5 días. Creo que esta mañana he vivido el momento más desgraciado de mi vida. Todos los intentos parecían inútiles y el destino parecía totalmente decidido a hundirnos. Los hombres sentados maldecían, no en voz alta, pero con una intensidad que mostraba su odio por esta isla en la que buscábamos refugio. Shackleton había salvado a sus hombres en el sentido de que los había sacado a todos con vida del hielo y estaban en tierra firme. Pero ahora, ¿cómo iban a volver a la civilización? La isla Elefante estaba fuera de toda ruta marítima concebible. No solo eso, estaba fuera de las rutas de los balleneros y cazadores de focas que solían ir al sur. Así que, de algún modo, Shackleton tenía que llevar a sus hombres a un puerto de escala, aunque fuera en una isla solitaria donde fueran los cazadores de focas. Ante las imposibles probabilidades, Shackleton tomó una decisión arriesgada. No esperaría, navegaría en busca del rescate. Cabo Horns, la tierra más próxima, estaba fuera de su alcance porque significaría navegar contra los vientos dominantes, pero en la ruta de los vientos del oeste estaba la isla de la que habían salido, Georgia del Sur. Hicieron un plan. Shackleton navegaría 800 millas por el océano más peligroso del mundo con un bote de 7 metros de largo. Empezaron a trabajar inmediatamente en el James Caird. Previamente McNish había levantado las regalas con madera de cajas de embalaje. Ahora sacaba madera de los otros 2 botes para reforzarlo.
Las juntas se sellaban con las pinturas al óleo de Marston y sangre de foca. La cubierta era de lona. McNish no solo era un buen carpintero de navío, sino que al parecer tenía algo más. Tenía un toque de ingenio, una auténtica capacidad para improvisar, para sacar algo de nada. Y creo que eso va unido a cierta tozudez, cierta cabezonería. Y aquí tenemos otra paradoja. Él era el amotinado que se había vuelto bueno. Shackleton escogió a los marineros más fuertes y curtidos para el viaje. Con gran orgullo, McNish escribía sobre su inclusión en la tripulación de 6 hombres. Le acompañarían Tom Crean y Tim McCarthy, ambos marineros irlandeses y partidarios del viaje a la isla Elefante. El contramaestre degradado John Vincent también fue redimido. Shackleton reconoció su fuerza y destreza, resultado de sus años pasados en barcos arrastreros en las brutales condiciones del Atlántico Norte. El capitán Frank Worsley había orientado los botes hasta la isla Elefante. Ahora tendría que encontrar una pequeña mota de tierra en un océano infinito. Dando vueltas por la playa, revisaba una y otra vez el cronómetro, que sería crítico para la orientación. Frank Wilde, la mano derecha de Shackleton, estaría al mando de los hombres que se quedaban. La expedición se dividía por primera vez, y a Wilde le quedaba la nada envidiable misión de cuidar de 21 hombres desmoralizados y parcialmente incapacitados en una isla desierta azotada por el viento. El 22 de abril de 1916, McNish terminó su trabajo y el cielo se despejó. Arrastrado al agua, el Kert fue cargado con 2 toneladas de lastre de piedras para darle estabilidad entre las enormes olas. Se obtenía agua fundiendo laboriosamente hielo sobre un fuego de grasa de ballena y se guardaba en barriles. Cargaron comida para 4 semanas. Sabían que luego no podrían sobrevivir. Desde el fondo de la playa, Harley captó el momento de la partida, con los hombres que se quedaban animando valientemente al Kert en su viaje. A bordo del Kert, Worsley reflexionaba. Los hombres que se quedaban formaban un grupo patético. Mientras pensaban que les veíamos, mantuvieron una apariencia maravillosa de ánimo y optimismo. La isla Elefante desapareció en la distancia mientras el Kert partía en un día raro de sol y mares tranquilos. El Kert pronto encontró aguas más bravas. El segundo día, las condiciones meteorológicas eran severas y el agua empezó a caer a cántaros en el pequeño bote. Frank Worsley recordaba. Golpeados y empapados sin tener nunca un intervalo suficientemente largo para que nuestros cuerpos calentasen nuestras ropas humeantes. Se nos habían hinchado los pies y las piernas y empezaban a estar superficialmente congelados con una temperatura a veces de casi 20 grados bajo cero. McNish intentó llevar un libro de bitácora, pero el 9º día lo interrumpió bruscamente. Trabajaban constantemente en turnos de 4 horas. 3 hombres intentaban dormir en vano sobre el lastre de piedras abajo, mientras otros 3 hacían guardia arriba, achicando, bombeando, arreglando las velas, luchando por mantener el Kert a flote.
Estaban en una pequeña barca de remos de 7 metros y la altura de las olas era absolutamente impresionante. Había unas olas increíbles, olas que hoy en día se definirían como olas no negociables, en las que vas hacia la cresta y puede que ni llegues a la cresta y vuelves a caer. Por tanto, fue un extraordinario viaje de supervivencia. Al final, todo dependía de Worsley. Había aprendido a navegar entre las altas olas del Pacífico Sur, pero nada podía compararse con su reto de aquel momento. Para marcar la posición del Kert, Worsley tenía que interpretar la relación del Sol con el horizonte, pero el Sol raramente aparecía en el cielo nublado y era casi imposible encontrar el horizonte detrás de las olas. Incluso para intentar una medición con el sextante, tenía que ser sostenido por un hombre a cada lado mientras el bote se abría camino a través del agua. No hay que olvidar que cada error de 1 grado que se comete son 60 millas de latitud. Y ellos solo tenían unas 10 millas de deriva en 800 millas para llegar al lugar seguro. En 800 millas de tormentoso viaje, Worsley solo pudo tomar 4 mediciones. El resto del viaje se orientó por pura deducción, por su experiencia en el cálculo instintivo de la velocidad y la dirección, o por adivinación, como lo llamaba él. El 10º día, Worsley creía que habían recorrido poco más de la mitad del camino. Y escribió: 2 de los hombres estaban a punto de morir. Shackleton tenía un dedo sobre el pulso de cada uno de ellos. Cuando notaba que el hombre parecía muy frío y temblaba, ordenaba que se preparase inmediatamente otra bebida caliente y se nos sirviera a todos. Nunca dejó que los hombres supieran que lo hacía privándose él. Vincent se desgarró el labio superior con una taza de metal helada. Oh, Dios, debían estar desesperados. La situación tenía que ser desesperada. A mi padre se le congelaron las 2 orejas. Las tenía como huesos. La tarde del 7 de mayo, tras 14 días en el mar, un trozo de kelp flotaba junto a ellos. Estaban cerca de tierra. Worsley recordaba aquel momento. Nos miramos unos a otros con risitas alegres y tontas. El pensamiento predominante era: lo hemos conseguido. Tras divisar tierra, nuevas dificultades surgieron para poner a prueba sus límites. Un viento les empujó peligrosamente cerca de los acantilados de la isla. El viento pronto adquirió la fuerza de un huracán que descendía sobre ellos desde el oscuro cielo. Entonces fue cuando Worsley salvó la situación, porque entendía cómo funcionaba un barco de vela e hizo un milagro. Con una barca de fondo redondo, construida para ir a la deriva, no para navegar con el viento, de alguna manera se alejó de la costa tomando el viento. El huracán sopló durante 9 horas. Luego el viento cambió, alejándoles de la destrucción. Shackleton escribió: Estuvimos frente a la costa, cansados, casi al borde de la apatía. La tarde del 10 de mayo, tras 17 días en el mar, el James Caird navegó hasta la entrada de la bahía del Rey Hakon en Georgia del Sur. Mientras anochecía, la barca encontró una marejada y tocó la playa. Un pequeño arroyo fluía cerca y los hombres cayeron de rodillas y bebieron. Uno de los más grandes viajes en barca de la historia marítima moderna había terminado. Por encima de ellos, la colina estaba cubierta de hierba, la primera vegetación que veían en 17 meses. McNeice recordaba: Subí a la colina y me acosté sobre la hierba.
y me vinieron a la mente los viejos tiempos en casa, sentado en la ladera de la colina, mirando al mar. De pronto, volver a casa, el rescate, parecía posible. Solo había una pega. Los puestos balleneros estaban al otro lado de la isla. Ni la tripulación ni el barco estaban en condiciones de afrontar otro viaje por mar. Tendrían que cruzar la isla a pie. Fue un terrible contratiempo. Creo que la mayoría de hombres, en aquellas circunstancias, sin el liderazgo de Shackleton, se habrían derrumbado moralmente allí y no habrían sobrevivido. Él se lo tomó todo de una manera muy práctica. Daba la impresión de que todo iba a ir bien al final. Su único mapa solo mostraba la línea costera de la isla. El interior era desconocido. Helada e impotente, presa de ventiscas repentinas y vientos huracanados, los balleneros la consideraban impenetrable. Aquel caos de picos y glaciares nunca había sido atravesado. Acababan de sobrevivir 17 días en el mar y aún tenían los pies entumecidos por la congelación, pero si querían ser rescatados, tenían que llegar al otro lado. Shackleton decidió llevarse consigo a Crean y Worsley, dejando atrás a los otros hombres que no estaban en condiciones para el viaje. Usando tornillos de la barca, McNeish improvisó botas para escalar. La helada de la noche endurecería la nieve y sería más fácil cruzarla. Pero no podrían detenerse porque sucumbirían al frío. Tenían que hacer una carrera por la vida de sus compañeros. Demasiado débiles para llevar nada más que lo puramente necesario, los tres hombres se llevaron una cuerda y una zuela de carpintero como único equipo. Aprovechando la luna llena y el tiempo en calma, salieron a las 3 de la madrugada hacia el puesto ballenero de Stromness. Bajo la engañosa capa de nieve había campos de hielo llenos de grietas. Un mal paso podía suponer la muerte. A medida que el día avanzaba, ellos recorrían un desconcertante laberinto de crestas y llanos. Una y otra vez ascendían a una cumbre solo para encontrar un precipicio al otro lado. Shackleton recordaba: entonces sentíamos la dureza de la marcha a la que no estábamos acostumbrados. Habíamos andado poco desde enero y nuestros músculos no estaban a tono. Al anochecer, estaban de nuevo sobre un difícil paso con demasiada pendiente para bajar. Era de la máxima importancia para nosotros bajar hasta el siguiente valle antes de que anocheciera. La temperatura nocturna a aquella altura sería muy baja. No teníamos sacos de dormir. Worsley escribió: Shackleton dijo: tenemos que arriesgarnos. ¿Estás conmigo? Nos deslizaremos. Enrollaron la cuerda formando una almohadilla y se sentaron y se lanzaron sin saber qué rocas o hielo cortante habría en su camino. Parecía que nos habíamos lanzado al espacio. De pronto sentí una sensación grata y supe que me estaba riendo. Acabamos en el fondo, en un banco de nieve. Nos levantamos y nos dimos la mano solemnemente.
Siguieron marchando toda la noche hasta la mañana. Shackleton escribió: A las 5 de la mañana estábamos a los pies de las estribaciones rocosas de las montañas. Estábamos cansados y el viento que soplaba desde las montañas nos helaba. Pensé que quizá podríamos mantenernos calientes y descansar. En unos minutos, mis dos compañeros estaban dormidos. Me di cuenta de que sería desastroso si nos dormíamos todos a la vez, porque en esas condiciones del sueño se pasa la muerte. Al cabo de 5 minutos hice que se despertasen. Les dije que habían dormido media hora y volvimos a caminar. A las 6:30 de la mañana habían subido a un risco desde donde se veía un sitio que les resultaba familiar de 1 año y medio antes, la Bahía Fortuna. Stromness estaba a la vuelta de la esquina. A las 3 de la tarde del 20 de mayo, Shackleton, Worsley y Crean llegaron al puerto Stromness. Habían hecho 36 horas de marcha. Llamaron a la puerta de la casa de Thorald Shorley, el jefe del puesto. ¿Quiénes demonios son ustedes?, se dice que preguntó Shorley. Me llamo Shackleton, fue la respuesta. El jefe del puesto no podía reconocerles porque estaban sucios, demacrados. Estaban tiznados por el tiempo que habían pasado junto a fuegos de grasa. Tenían la ropa sucia, el pelo largo. Parecían hombres que volvían de la muerte. Aquella noche el tiempo empeoró. Acostado en la cama en la casa del jefe, Shackleton escuchaba la nieve que chocaba contra la ventana. Si les hubiese pillado una ventisca, nada podría haberles salvado. Años después, Shackleton hacía una narración mística de la travesía de Georgia del Sur. Durante aquella larga y dura marcha de 36 horas por las montañas y glaciares sin nombre de Georgia del Sur, a menudo me parecía que éramos 4, no 3. No les dije nada a mis compañeros, pero después Bosley me dijo: Boss, he tenido la curiosa sensación de que había otra persona con nosotros. Supongo que el cuarto hombre era el de arriba. Tuvieron que ser muy religiosos por encima de todo. Sin duda. Tres días después de llegar a Stromness, Shackleton, Worsley y Crean salieron hacia la isla Elefante en un barco prestado. Sus 3 compañeros de la bahía del rey Haakon fueron enviados a casa. A 60 millas de la isla, el barco de rescate fue detenido por su viejo enemigo, el hielo. No podían hacer nada más que volver atrás. Durante los 4 meses siguientes, Shackleton hizo intentos cada vez más frenéticos por llegar a sus hombres de la isla Elefante. Por fin, a finales de agosto, el gobierno chileno le prestó un pequeño remolcador llamado el Yelcho, y Shackleton, Worsley y Crean salieron en su 4º intento de rescate. Isla Elefante. El equipo de rescate llevaba al menos 10 semanas de retraso. En su diario, Ortlieb escribió: 26 de agosto de 1916. Otro día maldito, muy oscuro y con lluvia.
La poca carne de foca que nos queda está podrida, porque la hemos aprovechado tanto que solo queda la más descompuesta. Los 22 hombres pasaron el oscuro invierno viviendo en una pequeña cabaña hecha con los botes volcados. Vivíamos 22 hombres en una pequeña cabaña oscura. El tiempo era espantoso. Había ventiscas y tormentas de nieve casi constantemente. La gran dificultad, por supuesto, era la falta de agua. Había mucha agua helada por todas partes, pero a esas temperaturas no se puede chupar el hielo. Si lo haces, te quemas los labios y la lengua como si hubieras chupado un trozo de hierro al rojo vivo. Así que llevábamos unos trocitos de hielo a los sacos de dormir por la noche en una vieja lata de tabaco. Y si estabas muy quieto por la noche, algunos de los trozos se fundían, y por la mañana tenías una cucharadita de agua para desayunar. Por supuesto, la comida era muy escasa. Teníamos muy poca, excepto un poco de foca y pingüino cuando venían. Y Marston, que estaba con nosotros, tenía un pequeño libro de cocina del que nos leía una receta por noche. Estábamos todos muy quietos y solemnes, sugeríamos cambios y mejoras por turnos, y cuando el último hombre había terminado, nos dormíamos soñando con los platos que rechazaríamos cuando volviéramos a casa. Es difícil imaginar lo hambriento que puede estar un hombre. Cuando habíamos comido nuestras raciones y todas las focas y pingüinos que podíamos cazar, entonces nos mirábamos unos a otros sin ninguna enemistad. Cada día Wild levantaba a los hombres con el grito: «Levantaos y recoged, el boss podría venir hoy». Pero a finales de agosto, incluso Wild había perdido la esperanza en el regreso de Shackleton. Ortlieb resumió la situación. La idea de que venga un barco se hace cada vez más remota, mientras hacemos preparativos para enviar uno de nuestros 2 botes. Wild y otros 4 hombres irán en el Dudley Docker y se abrirán camino de isla en isla de las Shetlands del Sur hasta llegar a la isla Decepción, a unas 250 millas. Es una gran empresa. El 30 de agosto de 1916, los hombres estaban reunidos en su cabaña comiendo espinazo de foca hervido. Marston y Harley se habían quedado fuera quitando la concha a unas lapas que habían recogido. De pronto, Marston metió la cabeza en la cabaña. Macklin recordaba: Marston entró preguntando si no sería buena idea enviar señales de humo. Wild preguntó qué pasaba y Marston contestó con las palabras mágicas: ¡un barco! Desde la cubierta del Yelcho, Shackleton recorría Cabo Wild con los binoculares contando las figuras que salían de la cabaña a la playa. Frank Worsley recordaba: 2, 5, 7. Y luego un grito exultante: «Están todos ahí, capitán, están todos a salvo». Crean se unió a nosotros y éramos todos incapaces de hablar. Todos los hombres estaban a salvo. No se había perdido ni una vida. Shackleton recibió una entusiasta bienvenida en Punta Arenas. Aunque Alemania estaba en guerra con Gran Bretaña, la comunidad alemana hizo banderas para celebrarlo. La tripulación del Endurance volvió a una Gran Bretaña que se parecía poco a la que habían dejado 2 años antes. Cuando Shackleton y sus hombres se fueron de Inglaterra, la Gran Guerra acababa de empezar y sus mentes estaban todavía en la Inglaterra edwardiana. Pero cuando volvieron a la civilización, entraron en el mundo moderno y
La guerra era incomprensible para ellos. Y debido a la gran carnicería de los campos de batalla de Europa, Shackleton más bien desapareció. En cualquier caso, no era el héroe que se quería en Inglaterra en aquella época. Los británicos querían héroes muertos y tenían infinidad de héroes muertos. Sospecho que en 1918 la muerte de tantas personas en las trincheras, en la guerra, les hizo sentir que ellos habían sido, casi se podría decir que cobardes, que habían evitado 2 años de guerra y tenían la suerte de estar vivos. La mayoría de hombres fueron a la guerra tras su regreso. Frank Harley fue a fotografiar la guerra en las trincheras. Tim McCarthy moriría en el mar 6 semanas después de alistarse. McNish emigró a Nueva Zelanda y trabajó en los muelles hasta quedar inválido por un accidente. A la mayoría de los miembros de la expedición se les concedió la medalla polar, pero Shackleton negó dicho honor a McNish y a otros 3. La breve rebelión en el hielo le costó cara al carpintero. Como Shackleton sabía, la expedición del Endurance había sido su última oportunidad de alcanzar la gloria. En 1921 volvió a ir al sur acompañado por algunos antiguos tripulantes del Endurance: Worsley, Macklin, Green, Hussey y Frank Wild. El objetivo de la expedición no estaba claro. Lo único que importaba era que iban al sur otra vez. La noche de su llegada a Georgia del Sur, Shackleton tuvo un ataque al corazón y murió. Aún no tenía 48 años. A petición de su esposa, sus hombres le enterraron en el pequeño cementerio de la isla. Los hombres de Shackleton siguieron con su incierta expedición sin él. Por el camino visitaron un lugar que pensaban que nunca volverían a ver: Isla Elefante. El fotógrafo de la expedición dejó constancia de su visita. Al volver a ver el lugar de su oscuro invierno, les invadió una inesperada nostalgia. Macklin. Estábamos mirando con binoculares, identificando y reconociendo viejos lugares familiares. ¡Ah, qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Venían a la cabeza como una gran inundación y nos hacían llorar. Y al sentarme e intentar escribir, una gran emoción me invade y veo que no me puedo expresar. Una vez más veo las viejas caras y oigo las viejas voces. Viejos amigos repartidos por todas partes. Pero expresarlo todo me parece imposible. Los sentimientos de Shackleton sobre la expedición del Endurance quedó expresado en su diario. Habíamos visto a Dios en sus esplendores, oído el eco de la naturaleza. Habíamos llegado al alma desnuda del hombre.